Saludos mis queridos hermanos y nuevamente gracias por estar conectados con nosotros. Nuevamente mi nombre es Michel Aguinaga, por si acaso alguien se está conectando con nosotros por primera vez, creo que ya me conocen, pero es un gozo, un privilegio poder estar con ustedes nuevamente para estudiar la Biblia y nuestro segundo estudio en nuestra serie titulada El Gran Conflicto. Yo espero que este estudio los encuentre a ustedes con bien, con salud, con todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos peligrosos. De paso, yo espero, hermanos, de que la semana pasada usted fue bendecido con el estudio que recibimos. Esto se va a poner todavía mejor, ¿verdad? Yo creo que mientras más profundizamos en las Sagradas Escrituras, más el Señor nos va a llevar a diferentes lugares, nos va a llevar a mejores verdades, nos va a acercar a Él. Y ese es el fin de todas estas cosas, poder acercarnos a Él y estar de su parte en este asunto de este gran conflicto. Nosotros comenzamos esta jornada la semana pasada o en el estudio pasado, dependiendo en el momento que ustedes están viendo. Y cuando comenzamos esta jornada, comenzamos con un concepto muy general, ¿verdad? La importancia de las historias, especialmente como lo presenta la Biblia. Y de manera de repaso, yo quiero que ustedes recuerden que, en primer lugar, de acuerdo a la Biblia, las historias hacen tres cosas principales para nosotros. Las historias nos benefician de tres maneras. Primero, nos ayudan a enseñar valores y principios del reino de Dios. Es decir, las cosas que Dios valora, la historia nos ayuda a transmitir eso. Contextualiza las cosas que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? O la voluntad de Dios para nuestras vidas. Las historias le dan contexto, significado a los mandamientos, a los preceptos, a los principios de Dios para nosotros. Y nosotros vimos que las historias nos ayudan a compartir con otros las buenas nuevas del Evangelio. Por eso la gran mayoría de la Biblia, si usted se pone a pensar, está escrita en forma narrativa, contándonos historias del pueblo de Dios y hombres y mujeres que le fueron fiel a Dios. Pero en el último estudio nosotros también vimos que existe una metahistoria, una metanarrativa. Cuando decimos meta estamos hablando de algo que incluye todo, ¿verdad? Una historia grande que une los libros, capítulos y versículos de la Biblia. Y esa historia, lo vimos tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, aún de otros teólogos, es la historia del gran conflicto, la historia de la gran controversia entre el bien y el mal. Y de nuevo, lo vimos en textos de la Biblia, lo vimos tanto como lo dice el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Lo vimos en un contexto de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que nosotros nos encontramos en un tipo de guerra, en un tipo de batalla. Y obviamente, cuando Elena de White habla de los grandes temas de la Biblia, vimos este concepto donde ella habla de que entre esos grandes temas está esta controversia y esta controversia une un tema con el otro en la Biblia. Y finalmente, como les había dicho, ¿verdad? El estudio nosotros lo terminamos viendo cuán importante es la gran controversia para nosotros como adventistas del séptimo día. Habíamos dicho la semana pasada que es nuestra cosmovisión, la historia que explica nuestra comprensión de los eventos espirituales y la obra de Dios y nuestro deber en todo eso. Es la manera, le di la explicación que son como los lentes, ¿verdad? Es la manera, nos ponemos esto y podemos ver bien lo que está pasando en nuestro alrededor. Nuestro estudio de hoy, eso es repaso, ¿verdad? Nuestro estudio de hoy está o lleva por título La realidad cósmica del conflicto. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios, así que yo les voy a invitar que donde sea que estén, con quien sea que estén, en este momento, inclinen su rostro conmigo y vamos a pedir la bendición de Dios en este estudio. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias nuevamente porque nos permites estar aquí reunidos a través de este medio para poder estudiar tu palabra y aprender de este gran conflicto. Es nuestro deseo esta noche que tú nos reveles las verdades necesarias. Estoy pidiendo que mis hermanos que se están conectando a estos estudios puedan sentir tu presencia en este momento, puedan sentir que ellos están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, que
el Espíritu Santo los lleve a las verdades necesarias, que no me miren a mí, pero que sencillamente se guíen por las palabras de la Biblia. Y que al fin de todo siempre nuestro enfoque sea Cristo Jesús, que siempre terminemos pensando en Él. Gracias por estar con nosotros. Pedimos tu bendición en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos dice que en una ocasión, en Samaria, el rey de Siria buscaba cómo atacar a Israel y decidió acampar a sus ejércitos en cierto lugar. Eliseo, el profeta de esos, en aquel entonces, el profeta que vivía en Samaria, en Israel, le comunicó al rey de Israel el lugar exacto donde estaba acampando el rey de Siria. Y era para que él no pasara por esos lados y así no tuvieran que enfrentarse en un conflicto. Ahora, al darse cuenta el rey de Siria que el rey de Israel, el rey enemigo, sabía a dónde estaba acampando y su campamento era un lugar secreto, nadie más que su ejército sabía, inmediatamente el rey de Siria pensó que tenía espías en los rangos, entre sus huestes, ¿verdad? En su ejército. Pero sus siervos le explicaron la situación. Y si usted tiene su Biblia, yo quiero que usted mire esta historia conmigo, que se va a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Así que vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Miren lo que pasa, ¿verdad? Dice el texto. Entonces, uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces noten lo que el rey hace, dice el texto. Entonces, versículo 14, él envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Bueno, la solución del rey de Israel en este entonces tiene muchísimo sentido si ustedes se ponen a analizar esto, ¿verdad? Porque si él puede prender al profeta, si él puede prender a Eliseo, que le está diciendo todas estas cosas al rey enemigo, ¿verdad? A su enemigo, al país que él quiere conquistar, entonces la revelación de Dios no puede llegar al rey de Israel. Pero noten lo que pasa en esta historia. Y esto es Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 en adelante. Noten lo que pasa. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, el siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Y entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? El versículo 16 dice que Eliseo vino y respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo en ese momento y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, es decir, los ojos del siervo, para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta es una buena historia, ¿verdad? Para mí una de las historias mejores en la Biblia. Una historia fabulosa porque ilustra el poder de Dios para cuidarnos, ¿verdad? En momentos cuando nosotros pensamos que todo de nuestro alrededor está el enemigo, ¿verdad? Nos ha sitiado completamente, no hay solución para nuestros problemas, Dios siempre tiene a sus santos ángeles en nuestro alrededor, listos para proteger. Pero yo comienzo con esta historia
no tanto para enfocarnos en ese punto, es muy cierto que Dios viene, ¿verdad? Y nos protege, y es claro eso. Eso lo que pasó en ese entonces se aplica a ustedes también, ¿verdad? Dios tiene a sus santos ángeles ahí listos. Pero comienzo con esta historia porque ilustra un punto muy importante para nosotros como creyentes o de nuestro contexto como creyentes. Nosotros, aunque creemos en Dios y reconocemos su poder, no podemos ver todo lo que sucede detrás de las escenas. Es más, yo diría que generalmente no podemos ver lo que sucede detrás de las escenas. No podemos ver el mundo espiritual. Ahora, por supuesto, nosotros tenemos evidencia de ese mundo espiritual, ¿verdad? En momentos experimentamos cosas que implican que existe más de lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Hay momentos cuando uno ve la naturaleza y sabe que hay un Dios y entiende que existe, o de repente cosas sobrenaturales nos pasan. Eso es cierto. A veces esas cosas suceden en nuestras vidas y uno dice, no, hay mucho más de lo que yo puedo ver. Pero al final de todas las cosas, realmente nosotros no podemos ver el mundo espiritual. No podemos ver los ángeles, no los demonios o a Dios, no podemos verlo a él. No podemos ni ver a Satanás. El siervo de Eliseo al principio solo miraba el ejército terrenal de Siria. Pero cuando se le abren sus ojos, capten eso, ¿verdad? Cuando se le abren sus ojos, él puede ver los ejércitos de Dios mismo. Y es muy interesante esa expresión porque sus ojos estaban abiertos, pero realmente los ojos de él no estaban abiertos a todo. Y eso significa, hermanos, de que nosotros queremos, a través del estudio de la Biblia, que Dios también abra nuestros ojos para poder ver aquello que nosotros no podemos ver. La Biblia es el libro que nos revela las verdades del mundo espiritual. Nos enseña lo que nosotros necesitamos saber de lo divino, ¿verdad? De los ángeles y aún del gran conflicto. Y en cierta manera, la Biblia abre, como estamos diciendo, nuestros ojos para que podamos ver lo que de otra manera no podemos ver. Usted no puede ver los ejércitos de fuego. Puede ver el ejército problemático, pero no puede ver el ejército de fuego. Pero ahí está. Y entonces nosotros confiamos en que la Biblia nos va a revelar estas cosas, que la Biblia va a presentar estas cosas para que nosotros, de cierta manera, podamos tener nuestros ojos abiertos. Ahora, es muy claro, de acuerdo a la Biblia, que no todo se nos es revelado a nosotros, ¿okay? Nosotros no lo vemos todo. Por ejemplo, hay un texto que les quiero leer que se encuentra en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Vamos a ir rápidamente a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Miren lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Es decir, ¿hay cosas secretas? Absolutamente, hay cosas secretas, eso es cierto. Y esas cosas, dice el texto, le pertenecen a Jehová. Pero dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, de acuerdo a Deuteronomio 29, 29, la revelación que nosotros tenemos está limitada y nuestros ojos son abiertos solamente para ver lo que necesitamos para ser salvos por la gracia de Dios. En este caso, lo único que nosotros podemos ver es lo revelado. Fuera de lo revelado siguen siendo cosas secretas. Pero si ustedes se fijan, ¿verdad? Esto también implica, este texto implica que solamente porque nosotros no lo vemos no significa que no existe. Más bien, la Biblia nos enseña a nosotros a reconocer que hay mucho más de lo que nosotros podemos ver. Y esta historia ilustra la historia del siervo de Eliseo, ¿verdad? Y los ejércitos de Siria y el ejército de fuego de Dios. Esta historia ilustra un punto perfecto, ¿verdad? O ilustra este punto perfectamente. Y es de que, aunque no lo veamos, existe. Aunque no lo veamos, no significa que no está. Está presente. Elena de White, hablando de estos mismos ángeles que vio el siervo, ¿verdad? Este ejército de fuego, cuando ella habla de los ángeles,
Yo quiero que ustedes noten lo que ella dice. Esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 125. Miren lo que ella dice. Dice, necesitamos comprender más plenamente la misión de los ángeles. Sería bueno recordar que cada verdadero hijo de Dios cuenta con la cooperación de los seres celestiales. Ejércitos invisibles de luz y poder acompañan a los mansos y humildes que creen y aceptan las promesas de Dios. Hay a la diestra de Dios querubines y serafines y ángeles poderosos en fortaleza. Son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. ¿Podemos ver a los ángeles? No, ¿verdad? No los podemos ver. Dice ya que estamos hablando de fuerzas invisibles. Pero no significa que no están, no significa que no existen. Y esto es importante, ¿verdad? Que como creyentes en Dios y en la Biblia, nosotros reconocemos que nuestra realidad consiste tanto de lo que podemos ver y de lo que no podemos ver en momentos. Lo que vemos no es todo lo que existe. Y solamente porque no lo vemos, no significa que no existe. Algo similar sucede en una de las historias más famosas en el Antiguo Testamento. Específicamente estoy hablando de la historia de Job. La diferencia es que en el caso de Job, lo invisible no son ángeles o ejércitos, sino el gran conflicto, el tema principal de estos estudios. Ahora, entre los libros del Antiguo Testamento, Job honestamente es único. Obviamente el libro nos habla del sufrimiento y el dolor humano, ¿verdad? La experiencia humana en este mundo. Job sufre mucho. Él cuestiona muchas cosas de la manera que nosotros lo haríamos, ¿verdad? En la cara del sufrimiento o en la experiencia del dolor. Pero también el libro de Job es único porque nos da un vistazo del gran conflicto. En cierto aspecto, podemos ver detrás del telón, ¿verdad? Como que se nos abre el telón y podemos ver qué es lo que está pasando atrás en ciertos aspectos particulares del gran conflicto. Ahora, yo sé que ustedes conocen un poco la historia de Job. Es una historia muy conocida, ¿verdad? Tanto afuera como adentro de la iglesia. Así que vamos a repasar algunos detalles. Pero principalmente lo que quiero es que nosotros captemos el gran conflicto en la historia de Job. Ahora miremos algunos detalles de esto. Así que aquí estamos en nuestras Biblias y vamos a ir a Job capítulo 1, versículo 1. ¿Okay? Y notemos lo que la Biblia dice. Dice aquí que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo primero que la Biblia nos dice acerca de Job es que Job es un hombre entregado a las cosas de Dios. Esa descripción es espectacular, ¿sí o no? ¿Verdad? Dice aquí de Job, ¿verdad? Que él era un hombre perfecto y recto, que era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Eso para mí es increíble. Ese es el primer detalle que sobresale de la vida de Job, que él era un hombre realmente entregado a las cosas de Dios. Hasta la Biblia lo pone en cierta manera como un ejemplo de lo que significa ser entregado a Dios. Y lo segundo que yo quiero que usted note de Job, ¿verdad? O que por lo menos es muy importante y relevante a esta historia, es acerca de su familia. Dice el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda, dice, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora, ¿cómo llegó Job a ser rico? No lo sabemos, la Biblia no nos dice. ¿Cuál era su oficio? Tampoco sabemos. Lo único que la Biblia nos revela, ¿verdad? La historia de Job es sencillamente de que él era un hombre entregado a las cosas de Dios y era un hombre temeroso de Dios, sabemos eso, ¿verdad? Y que él era grandemente bendecido en familia y en bienes y en riquezas. Pero rápidamente, después que se nos introduce a Job en el primer capítulo del libro de Job, la Biblia rápidamente torna nuestra atención,
de Job aquí en la tierra a lo que está sucediendo en el cielo al mismo tiempo. Y yo quiero que nosotros busquemos ahí en su Biblia, ¿verdad? En el versículo 6, aquí está el versículo 6, y vamos a leer lo que sucede. Vamos a leer hasta el versículo 12, un poquito más adelante que eso, ¿verdad? Pero miremos y leamos esta historia y ver qué es lo que nos dice de la gran controversia. Dice el texto: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Continúa el versículo 10. ¿No le has cercado alrededor de él, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ahora, ¿qué pasa inmediatamente después de todo esto? Noten lo que dicen los siguientes versículos, comenzando allí con el versículo 13 en adelante. Dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando, dice el texto, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, a la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entonces Job se levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo eso no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremenda historia, ¿verdad? Saben que a mí siempre me impacta esta historia, no solo por lo que Job sufre, ¿verdad? Porque es terrible y horrible, exagerado lo que él sufre, pero en la manera en que él sufre estas cosas. Es increíble. En un momento, ¿verdad? Recuerden, Satanás está actuando, nosotros podemos ver, ¿verdad? Sabemos lo que está pasando, pero Satanás está actuando en este momento y él destruye estas cosas y solo deja un siervo lo deja
para que le vaya a decir a Job. Y después, mientras está hablando uno, viene otras malas noticias y malas noticias. Hay un dicho en inglés que dice que cuando llueve, cae torrentos de lluvia. Bueno, es lo que sucedió aquí, ¿verdad? Esta no era una brisa de malas cosas, no, esta era una lluvia, un diluvio de diferentes cosas. Pero ¿sabes lo que también impacta de esta historia? Impacta cómo Job responde a todas estas cosas. Imagínense, Job pierde todos sus bienes, ¿verdad? Él se ve de rico a pobre en un instante, rápido, pero al final él sigue bendiciendo el nombre de Dios. E inmediatamente después que él se queda sin nada, sus hijos, sus 10 hijos, mueren en un tipo de tornado, huracán. Imagínense lo que nosotros sentimos cuando un ser querido fallece. ¿Qué se ha de sentir cuando mueren todos tus hijos? Cuando mueren tus 10 hijos. Lo que Job sufre es increíble. Pero al final, la Biblia dice que Job sigue adorando a Dios. Job se mantiene fiel aún entre todo este sufrimiento. Y sigue siendo ejemplo, ¿verdad? Para nosotros, de cómo nosotros nos debemos comportar ante situaciones similares de sufrimiento y dolor. Ahora, con todo esto, nosotros no podemos ignorar las grandes implicaciones que se encuentran en estos versículos. Y si lo pensamos, hay 4 cosas, 5 cosas, por ahí vamos, ¿verdad? Yo creo que son 4 o 5 cosas que nosotros podemos sacar de este capítulo y que nos enseñan de la gran controversia, ¿verdad? Así que tenemos 5 cosas que la Biblia nos dice a nosotros en esta historia, pero que son lecciones acerca de la gran controversia o que nos enseñan la realidad cósmica del gran conflicto. Comencemos con el primero, de acuerdo a lo que nosotros leímos en esta historia. Lo primero es que Job capítulo 1 nos enseña que el conflicto en el cielo es entre Dios y Satanás. Ahora, es cierto que el texto nos dice a nosotros que hay otros hijos de Dios presentes en este tipo de concilio que está sucediendo en el cielo, pero los únicos que dicen algo son Dios y Satanás. Que significa que el asunto es entre ellos, ¿verdad? Entre ellos dos, principalmente, y no otros. En otras palabras, en este conflicto solo hay 2 partidos, solo hay 2 lados, solo hay 2 grupos que están contendiendo, o 2 figuras principales, ¿verdad?, que están en lucha. El partido que es liderado por Dios, tenemos ese grupo, el primer grupo, y también tenemos aquellos que son liderados por Satanás o que la cabeza es Satanás. En este movimiento hay 2 grupos, ¿verdad? Chocan el uno con el otro. Uno, la cabeza es Dios, el otro, la cabeza es Satanás. De paso, esto es muy consistente con los otros textos en la Biblia. Si ustedes se recuerdan, vamos a leerlos rápidamente, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, si vamos aquí a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, lo tengo que escribir en inglés. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Ahí estamos. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Fíjense cómo es, ¿verdad? La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago solo presenta 2 grupos. Están los que se someten a Dios y están resistiendo al diablo, ¿verdad? Pero está Dios y el diablo. Aquí están, ¿verdad? Los 2 que están, las 2 figuras principales en este conflicto. Usted puede ver algo similar, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Donde se hablan de 2 tipos de hijos, ¿verdad? Aquí está. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En toda la Biblia, mis queridos hermanos, nosotros solamente encontramos 2 lados del conflicto. No hay un grupo en medio, ni un tercer grupo que no está involucrado con los 2 o que solamente está observando. No, tenemos a Dios y Satanás y todo lo que sigue a estas 2 figuras. A veces, ¿verdad?, uno se pone a preguntar por qué es que tantas veces tenemos a personas, tanto en la iglesia, ¿verdad?, que están, viviendo una vida que pareciera estar contra de Dios y también viviendo una vida
que está a favor de Dios. Dice que eso no puede ser. No hay un grupo tercero que está en los dos lados. No hay un grupo que dice yo estoy aquí, estoy aquí. Otro texto que la Biblia dice, por ejemplo, es cuando Jesús dice que no podemos servir a dos señores, porque si servimos a uno, aborrecemos al otro. Conflicto. Dos lados, solamente. ¿Okay? No hay un tercer grupo, no hay un grupo intermediario. O es aquí o es aquí. O es de parte de Dios o es de parte de Satanás. Pero el conflicto principal nos dice que en este gran conflicto hay dos figuras principales. Y el conflicto es principalmente entre Dios y Satanás. Eso es lo primero que nosotros captamos del capítulo 1 del libro de Job. Lo segundo que Job, capítulo 1, nos enseña del conflicto es que el ser humano, sin saber, está involucrado en este conflicto. En este capítulo nosotros vemos que Job, él no está consciente de lo que está pasando en el cielo, ¿verdad? Sin saber, se encuentra en medio de esta disputa entre Dios y Satanás. La Biblia nos da cero indicaciones, mis queridos hermanos, de que Job sabe o se entera de lo que está pasando en el cielo. Es más, si nosotros continuamos leyendo el libro, él nunca se da cuenta de eso. El libro parece que él nunca sabe o nunca se da cuenta de que hubo una disputa en el cielo y que él se encontró de repente en medio. Nosotros sabemos por revelación, ¿verdad? Nosotros sabemos porque la Biblia dice que eso fue lo que pasó en el cielo, pero Job no tiene acceso a esa revelación. Esto fue escrito después de la vida de Job. ¿Qué significa, regresando a lo que nosotros estamos viendo al principio, que aunque no lo podamos ver, el conflicto ruge en nuestro derredor? Aunque nosotros no podamos ver el gran conflicto es real, existe, está pasando en nuestro mundo, en nuestra realidad, nos rodea ese conflicto. El conflicto tal vez es invisible para nosotros, pero sigue siendo real. Ahora, de nuevo, tal vez tú no mires el conflicto como tipo de guerra terrenal, ¿verdad? Donde hay ejércitos y hay pistolas y misiles y bombas y todas esas cosas, como estamos generalmente acostumbrados o como algunos de ustedes hasta han vivido. Pero hay un conflicto en lo invisible de nuestra realidad, porque no es como que esa es otra realidad, es parte de nuestra realidad, pero no lo podemos ver. Y nosotros, sin saber, a veces nos encontramos en medio de este conflicto. Yo creo que tú recuerdes por un momento las palabras de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 9. Porque yo pienso, ¿verdad? Que cuando nosotros comenzamos a analizar todas estas cosas, uno se pregunta, bueno, ¿será que es cierto que existe este conflicto? No, es cierto. Y la Biblia confirma estas cosas. Por ejemplo, de nuevo, vamos aquí a 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Miren lo que dice Pablo. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahora, este texto claramente habla de los apóstoles, ¿verdad? Que ellos han sido puestos como en cierta manera de exhibición, ¿verdad? Otros están observando, pero esto se aplica a nosotros también, porque nosotros también somos enviados como apóstoles, ¿verdad? Y la idea aquí es que los ojos del mundo, pero aquí está lo importante, y también dice aquí a los ángeles, están puestos sobre nosotros. Es decir, nosotros estamos involucrados en este conflicto, aunque no lo podamos ver. Existe. Y tú y yo nos encontramos ahí en medio. Ahora, esto nos lleva al tercer punto, lo tercero que nosotros podemos aprender del capítulo 1 de Job acerca del gran conflicto. Y es esto. El conflicto se está peleando aquí en la tierra. De nuevo, el conflicto se está peleando aquí en la tierra. En Job nosotros vemos que la discusión que sucede en el cielo, ¿verdad? Es entre Dios y Satanás. Entendemos eso. Y está sucediendo ahí arriba en el libro de Job al principio. Pero el libro de Job comienza hablándonos de Job aquí en la tierra, torna nuestra atención al cielo, pero eventualmente en el mismo capítulo regresamos a ver todo lo que pasa aquí en la tierra. Es decir, el libro de Job transfiere el contexto del conflicto del cielo a la tierra. Pero aún más importante, esto significa, hermanos, que las escenas principales del conflicto suceden aquí, en nuestro mundo.
¿Comenzó allá? Absolutamente. Y eso lo vamos a ver un poquito más en el futuro cuando leamos Apocalipsis 12, que es un conflicto que entra ya en la tierra. De repente lo vemos los textos, ¿verdad? En un momento. Pero entiendan de que aunque comienza allá, se transfiere aquí. Miremos ese texto de Apocalipsis 12 porque yo creo que es importante, ¿verdad? Vayamos aquí rápidamente a nuestra Biblia, a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y eventualmente nosotros vamos a regresar a estudiar estos textos más, pero quiero que ustedes noten esto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice la Biblia. Dice, después hubo una gran batalla ¿a dónde? En el cielo, dice. Aquí está, ¿verdad? Dice, en el cielo. ¿Quiénes son? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ok? Vemos el conflicto, Miguel, otro nombre para Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí está Dios y el dragón luchando, siempre los dos partidos. Pero lo que encontramos es que aquí en Apocalipsis 7 se nos habla de una gran batalla en el cielo. Pero noten lo que pasa. Diferentes cosas pasan, el dragón pierde, eventualmente vamos a regresar a estos textos, ¿verdad? Él es arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él, como dice el versículo 9, ¿verdad? Y entonces noten lo que dice el versículo 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores ¿de dónde? De la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ustedes están notando cómo sucedió esto, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos gran batalla en el cielo, como lo están viendo en sus pantallas. Pero ahora dice que este conflicto está en los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido. Entonces, noten cómo se transfiere el conflicto del cielo a la tierra. Es decir, lo que sucede en Job, donde hay una disputa en el cielo, pero terminan las acciones aquí en la tierra, sucede en la manera exacta en Apocalipsis 12, de una manera idéntica, ¿verdad? Un conflicto en el cielo y después tenemos ahora aquí en la tierra la conclusión de ese conflicto. Se transfiere eso. Pudiéramos poner otro texto, ¿verdad? Como por ejemplo el que nosotros vimos la semana pasada, Efesios capítulo 6, versículo 12. Entendemos que el conflicto comenzó allá en el cielo, pero viene a Pablo y nos dice claramente que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que nosotros tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Querámoslo o no, el conflicto se pelea en nuestro mundo. De acuerdo a la Biblia, nosotros somos el epicentro de este conflicto cósmico. Se transfiere del cielo a la tierra y ahora nosotros estamos ahí siendo observados por el mismo cielo para ver cuáles van a ser las cosas que van a suceder. Cuarto punto, ¿ok? Llegamos al punto número 4. Hay momentos donde nosotros vamos a sentir dolor y sufrimiento a causa del gran conflicto. Escúchenme muy bien. Hay momentos donde sentiremos dolor y sufrimiento a causa del gran conflicto. Yo les voy a confesar que este tal vez es uno de los puntos más difíciles de aceptar, pero es lo que la Biblia nos enseña. Job sufre bastante por consecuencias o a consecuencias de este conflicto. Fíjate, en muchas ocasiones cuando nosotros sufrimos por diversas cosas, ¿verdad? Nosotros a veces como que olvidamos de que ruge una batalla entre el bien y el mal, ¿verdad? Pero realmente cuando estamos sufriendo nosotros tenemos que recordar que este conflicto cósmico causa problemas en nuestras vidas. Causa dolor y sufrimiento en muchas ocasiones. Ahora, pasemos por un momento, ¿verdad? Pensemos en esto. Quiero que ustedes se imaginen un poco en lo que la Biblia nos dice. Sabemos que el pecado trae dolor y sufrimiento. Eso es obvio, ¿verdad? La Biblia lo expresa de muchas maneras. En particular, nosotros lo vemos en Génesis capítulo 3, que también lo vamos a estudiar en esta serie de estudios. El pecado trae esas cosas. El problema es que cuando nosotros vemos el libro de Job, nosotros no estamos viendo no estamos viendo a alguien que es pecador, o por lo menos gran pecador. Todos son pecadores, ¿verdad? Pero Job vive una vida
buena, una vida temerosa a las cosas de Dios. Que significa que aún siéndole fiel a Dios, el conflicto nos puede traer a nosotros dolor y sufrimiento. Si no hubiera conflicto, todos estaríamos viviendo vidas sin dolor y sin lágrimas. Pero, de acuerdo a la Biblia, como existe el conflicto, estas son algunas consecuencias. Y de nuevo, reconozcamos que aunque le seamos fiel a Dios, es muy posible que suframos que vamos a sufrir estas consecuencias del conflicto. Y a veces pensamos de que, yo soy fiel y no voy a sufrir. Eso no es cierto, como lo vemos en el libro de Job. A lo contrario, en momentos, de nuevo, esto es difícil de aceptar, pero es lo que la Biblia dice. En momentos, Dios da permiso que esas cosas no sucedan. Fíjate, D.K. Bediaco, de nuevo, que el teólogo adventista, lo describe así. Él dice, en este contexto, Dios puede permitir que el desastre, el dolor y el sufrimiento caigan sobre sus fieles siervos como parte del conflicto. Eso es duro. Miren, eso, para captar esa idea de que Dios pueda permitir estas cosas a causa del conflicto, a mí se me hace duro. ¿Cómo, Señor, tú vas a permitir esas cosas? Es difícil aceptar eso, pero la historia del gran conflicto, fíjense, nos ayuda a comprender por qué Dios permite que nosotros suframos en momentos. Si usted lee bien la historia de Job, usted se da cuenta que Dios nunca quiso que Job sufriera que Job sufriera las consecuencias del gran conflicto, ¿verdad? La idea de atacar a Job vino de Satanás realmente, con la intención de perjudicar el gobierno de Dios. Es más, yo quiero que ustedes lo miren nuevamente en los textos de la Biblia. Miren lo que dice, vamos a regresar aquí a Job capítulo 1, versículo 1. Cuando se presenta el concilio, Jehová sencillamente pregunta, ¿verdad? Aquí está, ¿de dónde vienes? Esa es la pregunta que Dios hace. Él no viene y lo primero que hace es, mira Job, ¿verdad? Viene Satanás y le dice a Jehová, ¿verdad? De rodear la tierra y andar por ella. Aún no hay nada de conflicto necesariamente. Y curiosamente, cuando él dice, yo he andado en la tierra, he andado observando todas esas cosas, viene Jehová y dice, entonces, si tú has andado por la tierra, rodeando y andeando por ella, entonces, ¿has visto a Job? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Saben que cada vez que yo leo eso, yo siento como que Dios se siente orgulloso de Job, ¿verdad? Mira a Job y dice, este es mi hijo. Y Satanás, tú que me andas acusando de mil cosas, ¿ves? ¿Ves que él es fiel? ¿Ves que él puede? ¿Que él recto y temeroso, perfecto en todo camino? Pero ustedes notan lo que pasa. Es Satanás el que le dice a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y es Satanás el que saca la idea en el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, las ideas, sí, ustedes noten, es cierto, Dios permite, ¿verdad? De que Satanás venga y ataque la vida de Job, y como vemos en el capítulo 2, eventualmente hasta la misma salud de Job. Pero es más que eso. Aunque Dios permite que Satanás haga eso, es Satanás el que se ingenia este plan de atacar y ver, ¿verdad?, el sufrimiento de Job y comprobar, ¿verdad?, de que él va a blasfemar a Dios al final de todas esas cosas. Entonces, Satanás realmente es el originador del conflicto, de nuestros problemas, de nuestro sufrimiento. Todo eso viene de lo que pasó en él. Y en unos estudios vamos a estar estudiando a Satanás a lo largo de la Biblia. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice de este gran enemigo de Dios y de nosotros espiritualmente hablando. Pero como nosotros vemos en la historia de Job, al final, Dios restaura lo que se pierde. Y Dios, curiosamente, a través de la Biblia, Él siempre mejora la situación que el enemigo empeora. El enemigo hace nuestras vidas peores, pero Dios viene y Él restaura. Él ayuda a mejorar nuestras vidas. De paso,
Esto me recuerda mucho a lo que la Biblia dice, por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 33, ¿verdad? Juan capítulo 16, versículo 33. Ustedes conocen este texto, lo hemos leído en otros estudios en algún momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Cierto, vamos a sufrir en el mundo. Pero ¿qué dice Jesús? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis queridos hermanos, ¿vamos a tener aflicción en este mundo? Absolutamente. Claro que sí, vamos a sufrir por causa del conflicto, vamos a sufrir. El originador de estas ideas, Satanás, ¿ok? Así que en algún momento vamos a sentir dolor aún siéndole fieles. Así que si en algún momento tú vienes y experimentas algo y de repente le quieres decir al Señor, Señor, ¿cómo tú permites que eso? Mira que soy fiel. Recuerda a Job, que Job de seguro hasta vivía mejor vida de la que todos nosotros hemos vivido y él sufre. A cualquiera le puede pasar, aún siéndole fiel a Dios, pero al final Dios vence. Así es como termina esta historia. Y eso siempre terminará mejorando nuestras vidas. ¿Tendremos aflicción? Sí. Pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y esto nos lleva a la última cosa, la quinta cosa que nosotros aprendemos del gran conflicto en el libro de Job. La última realidad cósmica que queremos sacar de este capítulo. Y es esto. El asunto que está en disputa en este conflicto tiene que ver con la manera que Dios gobierna. Ok, hemos hablado de entre quiénes son las figuras principales en el conflicto, eso está claro, quién está involucrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa? A veces todo eso. Pero aquí estamos hablando de cuál es el asunto, por qué es que hay una gran controversia y esto tiene que ver con la manera que Dios gobierna. Ahora, ustedes notan la acusación de Satanás, ¿verdad? Una vez más, vamos a regresar aquí a Job para refrescar sus mentes. A Job capítulo 1, versículo 9. ¿Okay? Y noten lo que pasa. Cuando Satanás pregunta y dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dice, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Fíjense lo que él va a decir. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjate lo que Satanás está acusando en lo que usted ve subrayado allí en este texto. ¿Cuál es la acusación de Satanás? Bueno, Satanás acusa a Dios de haber comprado la lealtad de Job, de haber comprado la lealtad de Job. Es decir, el argumento aquí es que Job es leal a Dios solamente porque es bendecido por Dios. Pero si Job no recibe bendiciones, él no sería leal. En otras palabras, Job no adora a Dios porque él es creador o porque él es soberano o porque él es justo. No, Job adora a Dios por conveniencia. Por conveniencia. ¿Okay? Dios me da algo, entonces yo lo adoro a él. Y Satanás está diciendo, ¿y eso qué es? De acuerdo a Satanás, él está acusando, él está diciendo que eso es un reflejo de la manera de cómo Dios gobierna. Dios no gobierna justamente, Dios no gobierna en rectitud, dice Satanás, sino Dios gobierna comprando la lealtad de sus hijos. Únicamente alguien va a seguir a Dios, dice a Satanás, no porque el gobierno de él es lo mejor, pero porque él ahí está dando las bendiciones. Porque si no fueran por las bendiciones, nadie sería temeroso de Dios. Lo que Satanás está haciendo aquí es cuestionando la manera como Dios gobierna. Él cuestiona eso. Y fíjense que esta acusación no solo afecta nuestro mundo. Esta acusación tiene efectos en todo el universo, porque lo que se está poniendo en cuestión es cómo Dios gobierna. Si es justo o sencillamente la gente lo hace por conveniencia. Fíjate, lo podemos poner de otra manera.
Satanás, la acusación de Satanás a Dios pudiera ser algo así. Mira, Dios a ti te adora porque te tienen miedo. No porque eres bueno, pero porque te tienen miedo. Job te adora porque le das bendiciones. No porque eres bueno, pero porque tú ahí estás comprándole, dándole cosas. Nadie te va a adorar a ti, Dios, porque eres bueno. Nadie ve eso en ti. Quítale esas cosas y te van a ver como un Dios malo. Esto tiene efecto en todo el universo, como estamos diciendo, porque al final, fíjense, cuando Dios haya decidido al destino final de todo este mundo, de todo ser humano, la Biblia nos dice que al mero final, los santos, ya los que han entrado allá al cielo, van a entonar un canto que específicamente contesta a esta pregunta que Job está haciendo en esta situación, o que Satanás está haciendo en la vida de Job, que Satanás implica acerca de Dios. Recuerden que la pregunta que Satanás insinúa en el libro de Job es si Dios es justo o no, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Será que Dios es justo? ¿Será que Dios gobierna rectamente? ¿Será? Y la sugerencia de Satanás es que no, ¿verdad? Dios no gobierna justamente. A lo contrario, Dios es malo. No es justo, es malo. Pero fíjense lo que cantan los santos en el tiempo del fin. Esto es muy interesante. Lo vimos esto en nuestros últimos estudios, en nuestra serie de El mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 15:3. Dice que ahí los que son salvos con arpas de Dios, dice que ellos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del cántico del Cordero diciendo, ¿qué es lo que ellos dicen? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Noten, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo del fin? ¿Cómo es que concluye la historia de este gran conflicto? Con los santos declarando de que Dios es justo. Pero ahí vemos en la historia de Job cómo Satanás cuestiona eso. Desde el principio el problema es el gobierno de Dios. ¿Cómo Dios gobierna? Si realmente Dios gobierna de una manera justa. Tremendo capítulo. Mírense, solo leímos un capítulo del libro de Job, ¿verdad? Pero todas estas cosas encontramos en cierta manera en el libro de Job como un fundamento a las realidades de este conflicto. Así que, en conclusión, para hoy, ¿qué aprendemos del gran conflicto en el libro de Job? Bastante. Primero, aprendemos que el conflicto en el cielo es entre Dios y Satanás. Aprendemos, segundo, que el ser humano, sin saber, está involucrado en este conflicto. Tú y yo estamos involucrados en este conflicto, aunque ni te des cuenta. Tercero, el conflicto se está peleando aquí en la tierra. Comenzó allá, pero se transfirió aquí. Este es el epicentro del gran conflicto cósmico. Número 4, aprendimos en Job que el gran conflicto nos puede causar dolor y sufrimiento. Dios va a permitir en momentos que vamos a sentir estas cosas. Lo bueno es que al final Él es el vencedor, ¿verdad? Pero no hemos llegado a eso todavía, pero ahí vamos. Y lo quinto que nosotros aprendemos de Job capítulo 1 acerca del gran conflicto es que la manera como Dios gobierna es la disputa principal en este conflicto. Es la acusación que Satanás le hace a Dios, que Él no es un Dios justo, que Él no gobierna justamente. Ahora, todos estos temas surgirán vez tras vez mientras nosotros continuamos nuestros estudios en esta serie. Pero es fascinante cómo de un capítulo de la Biblia, nosotros podemos ver detrás del telón, si por lo menos por un momento. Y así como el siervo de Eliseo, ¿verdad? Que él mira al enemigo y no sabe que hay un ejército. Job capítulo 1 abre nuestros ojos y dice, wow, todo esto está pasando. En una historia pequeña encontramos una historia mucho más grande. Pero lo que aprendemos de la realidad de este conflicto en Job, no se olvide, es muy importante. Y lo que vemos en Job capítulo 1 va a tener repercusiones a través de toda la historia de la Biblia.
como vamos a continuar a ver. Vamos a tomar un momento y vamos a orar. Oremos. Querido Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos nuevamente de pasar unos minutos en estudio de tu palabra, en estudio de esta historia muy interesante de Job. Job sufre mucho. Entendemos que estamos en medio de este conflicto. Entendemos de que nosotros sin saber fuimos involucrados, que Satanás es el que comienza todas estas cosas. Y el conflicto es cierto, es entre tú y Satanás, pero aquí ha terminado, este es el epicentro. Pero también estamos confiados de que al final tú ganas este conflicto y que nosotros vamos a poder decir lo que Satanás no quiere decir, que es que tus caminos son justos y verdaderos, que tus decisiones son santas, que tu voluntad es perfecta. Padre, nosotros al entender de que estamos involucrados en este conflicto, pedimos de que nos ayudes a ser más que vencedores, como leímos la semana pasada, en este conflicto. Necesitamos más de Cristo, necesitamos más de ti. Pero por lo menos comenzamos estableciendo ciertas bases, ciertos principios importantes de este conflicto. Y esperamos que tú nos puedas sostener, pase lo que pase, en nuestro derredor, aunque no lo veamos. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Pido una bendición sobre mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos terminado estudio número 2 en esta serie del gran conflicto. Ya hemos visto la importancia de historias y hemos entrado como en manera introductoria también al libro de Job. La próxima semana vamos a entrar de lleno a este conflicto. Vamos a seguir aprendiendo lo que la Biblia nos enseña. Comparta este video, enséñelo a sus amigos ahí en su Facebook, en sus redes sociales, ¿verdad? Que otros también puedan aprender de estas verdades, pero más que nada, ¿verdad? Que todos juntos podamos estar del lado correcto del conflicto, ser victoriosos en Cristo Jesús. Pasen muy feliz noche. Dios me los bendiga. Estaremos viéndonos pronto.